¿Alguna vez has sentido que tu paz depende del estado de ánimo de los demás? Un comentario negativo, una crítica sin fundamento. Y de repente, tu día se arruina. La mayoría de las personas vive así, como hojas al viento, reaccionando impulsivamente a todo lo que sucede a su alrededor. Pero ¿y si hubiera una manera de ser inquebrantable, de no dejarse afectar por provocaciones, de no depender de la aprobación de nadie y de mantener un control absoluto sobre tus emociones? La verdad es que la mayoría está atrapada en un ciclo invisible de reactividad. Un pequeño rechazo puede hacer que pierdas la confianza. Una mirada despectiva puede hacerte dudar de ti mismo. Pero esto sucede porque te han enseñado a buscar validación externa, a medir tu valor según la opinión de los demás. ¿El problema? Quien necesita aprobación nunca será libre. Y mientras sigas permitiendo que el mundo exterior controle tu mundo interior, seguirás siendo vulnerable, manipulable y esclavo de las circunstancias. Pero hoy, todo eso puede cambiar. Hay un camino para quienes quieren ser intocables, para quienes desean blindarse emocionalmente y vivir en plena libertad. Te mostraré exactamente cómo hacerlo paso a paso. Pero antes dime, ¿estás listo para dejar atrás ese viejo ciclo y volverte verdaderamente independiente? Si la respuesta es sí, dale me gusta y suscríbete al canal, porque aquí aprenderás lo que nadie te enseña sobre control emocional, autosuficiencia, libertad y cómo depender solo de Dios. Y para demostrar que estás comprometido con esta transformación, escribe en los comentarios: mi paz no tiene precio. Ahora, vamos juntos en este camino para que nadie vuelva a tener poder sobre ti. Las emociones son como un territorio sagrado. Nadie debería tener acceso sin tu permiso. Sin embargo, la mayoría de las personas entrega las llaves de su paz a los demás sin darse cuenta. Un comentario hiriente, una mirada despectiva o incluso una burla pueden alterar el estado emocional de quien busca validación externa. Pero ¿qué pasaría si la opinión ajena dejara de tener peso? Proverbios 16:32 nos advierte: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Quien domina sus emociones no es prisionero del mundo, se vuelve inquebrantable. Responder o reaccionar, esa es la línea que separa el autocontrol de la manipulación emocional. Cuando alguien provoca y obtiene una reacción explosiva como respuesta, el juego está perdido. Así es como se desperdicia energía emocional. Se cae en el ciclo de la reactividad y se cede el control al otro. Ahora, imagina mantener la calma, observar la situación con distancia y decidir conscientemente si vale la pena gastar energía en ello. Ese es el verdadero poder, elegir en qué invertir tus emociones. Y el secreto es simple: el silencio muchas veces dice más que cualquier respuesta impulsiva. Si alguien puede arruinar el día de otra persona con un simple comentario, ¿quién tiene el control? La verdad es que las emociones de muchos están en manos de otros, como marionetas cuyos hilos son manipulados por críticas, rechazos e incluso gestos de indiferencia. Pero cuando te fortaleces por dentro, esa dinámica cambia. Practicar el desapego emocional, aprender a no tomarse las cosas como algo personal y fortalecer la mente es clave para proteger la paz interior. Esto no significa volverse frío, sino elegir con sabiduría dónde y con quién invertir tu energía. Dominar las emociones no es negar lo que sientes, sino aprender a gestionarlo con inteligencia. Así como un guerrero entrena para la batalla, quien busca libertad emocional necesita entrenar su mente para no dejarse afectar por cada situación adversa. Esto implica cambiar la mentalidad, cultivar la paciencia y, sobre todo, entender que solo quien tiene control sobre sus propias reacciones puede caminar solo, sin ser prisionero de las circunstancias externas. Y cuando aprendes a no reaccionar, algo interesante sucede. Existe un juego psicológico en marcha todo el tiempo. Algunas personas provocan solo para ver cómo reaccionas. Es casi un experimento de control emocional. Quien reacciona impulsivamente, pierde.
Responder con enojo, indignación o inseguridad es lo que estas personas buscan, porque en el fondo, lo que alimenta la manipulación es la previsibilidad de las emociones ajenas. Proverbios 15:1 nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva lo enciende aún más. Quien domina el silencio y la indiferencia no solo desarma conflictos, sino que se vuelve un enigma inalcanzable. Piensa en una discusión acalorada. Dos personas elevan la voz, intercambian palabras intensas y, de repente, una de ellas simplemente deja de responder. ¿Qué sucede? La otra persona pierde el ritmo, se incomoda, intenta provocar una reacción. Así es como el silencio puede usarse como estrategia. El autocontrol frustra a quienes esperan una explosión emocional, porque les quita el poder de manipular la situación. En cualquier circunstancia, quien mantiene la calma controla el ambiente. ¿Y lo mejor? Se reduce el desgaste mental y se protege la paz interior. La mayoría de los conflictos podrían evitarse si las personas aprendieran a no reaccionar de inmediato. ¿Un insulto? Una mirada indiferente es la mejor respuesta. Una provocación, una leve sonrisa puede ser devastadora para quien intentaba sacarte de quicio. La reacción emocional es un premio que no puede regalarse fácilmente. El silencio, la indiferencia selectiva y la capacidad de caminar solo emocionalmente son armas poderosas. Después de todo, quien no se ofende no puede ser controlado. El secreto para ser inquebrantable está en la reprogramación mental, reemplazar la necesidad de responder por un análisis frío de la situación. Esto no significa ser apático, sino estratégico. Al elegir cuándo y cómo reaccionar, la energía emocional deja de desperdiciarse y empieza a usarse de manera consciente. El verdadero poder no está en ganar una discusión, sino en no permitir que el otro dicte tu estado emocional. Y cuando aprendes a desapegarte emocionalmente, la vida se vuelve mucho más ligera. Desapegarse no es ser frío, es ser selectivo. La mayoría de las personas sufre porque se aferra a lo que no puede controlar. Opiniones ajenas, resultados inciertos, comportamientos de los demás. Pero Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. El verdadero desapego emocional no nace de la indiferencia, sino de la confianza. Quien depende de Dios y no de la validación externa, encuentra una paz que nada puede romper. Piensa en alguien que siempre busca aprobación. Si recibe elogios, se siente bien. Si recibe críticas, se siente mal. Eso es entregar su bienestar emocional en manos de otros. Ahora imagina a alguien que, sin importar lo que digan, mantiene su postura. Esa persona es libre. No se trata de ignorarlo todo, sino de filtrar lo que realmente importa. El desapego emocional no significa cerrar el corazón, sino elegir qué merece espacio en él. La opinión de los demás solo tiene poder si se le da permiso para tenerlo. El mayor signo de madurez emocional es aceptar que no todo saldrá como esperas. Las personas cambian, los planes fallan, las oportunidades van y vienen. Quien se aferra demasiado, sufre. Quien aprende a soltar, vive con ligereza. Esto no significa dejar de importar, sino importar en la medida justa. Si algo está fuera de tu control, entregarlo a Dios es la mejor decisión. La paz interior no se encuentra intentando controlarlo todo, sino en la capacidad de confiar en el proceso y seguir adelante. El desapego no significa soledad, sino libertad. Quien se vuelve emocionalmente autosuficiente no necesita garantías externas para sentirse bien. Esa persona entiende que su felicidad no puede depender del comportamiento de los demás. ¿Y qué queda entonces? Una vida donde la energía se enfoca en lo que realmente importa. Y cuando aprendes a depender menos de otros y más de Dios, surge algo aún más poderoso: la verdadera autosuficiencia emocional. La autosuficiencia no significa aislamiento, sino libertad.
Quien domina su mente, sus emociones y su vida no necesita mendigar validación externa. La sociedad promueve la dependencia financiera, emocional, psicológica. Pero 2 Corintios 12:9 nos recuerda: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdadera fortaleza no está en depender de otros, sino en depender de Dios. Quien se fortalece internamente se vuelve inquebrantable, porque su seguridad no proviene de las personas, sino de algo eterno. Imagina a alguien que, en cada decisión, necesita aprobación. Si recibe apoyo, sigue adelante. Si recibe dudas, se detiene. Eso no es vivir, es ser prisionero del mundo. La autosuficiencia emocional comienza cuando entiendes que nadie puede darte lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Quien camina solo, en términos mentales, nunca será manipulado. Esto no significa rechazar el apoyo de los demás, sino no depender de él. La independencia emocional permite tomar decisiones sin miedo al rechazo. La autosuficiencia financiera también forma parte de este proceso. Depender de otros para sobrevivir es entregar la libertad en bandeja de plata. Desarrollar habilidades, crear múltiples fuentes de ingresos y estar preparado para imprevistos es uno de los mayores actos de respeto propio. Quien no puede ser comprado, tampoco puede ser controlado. Y esto no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Cuando alguien entiende que puede sostenerse emocional, espiritual y materialmente, su energía deja de desperdiciarse en miedo y ansiedad. Ser autosuficiente no es vivir sin nadie, sino saber que nadie define tu valor. Quien se fortalece emocionalmente no cae en trampas de manipulación o chantaje emocional. Quien se fortalece financieramente elige su propio camino sin miedo. Quien se fortalece espiritualmente encuentra paz sin necesitar validación externa. Y cuando aprendes a tener esta fuerza interna, tu mente comienza a reprogramarse para algo aún más grande. La mente es como un campo fértil. Todo lo que siembras, crece. Si alguien pasa años repitiendo pensamientos negativos, no es sorpresa que su vida refleje eso. Pero la buena noticia es que esta programación puede cambiarse. Romanos 12:2 enseña: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El cambio no comienza afuera, sino adentro. Quien reprograma sus pensamientos para reflejar fortaleza, fe y autosuficiencia, se vuelve inquebrantable ante las circunstancias. Piensa en la diferencia entre dos personas. Una se despierta diciendo: hoy será un mal día, y otra dice: yo controlo mis reacciones y nada me afectará. La primera se sabotea antes de empezar el día, mientras que la segunda toma el control. La mente cree en lo que se le repite constantemente. Si la programación es de miedo e inseguridad, las acciones seguirán ese patrón. Pero si la mente se entrena para ver oportunidades y soluciones, hasta los desafíos se convierten en escalones hacia algo más grande. La reprogramación mental requiere disciplina. No basta con pensar en positivo de vez en cuando. Hay que reemplazar los viejos patrones con afirmaciones de poder. Soy fuerte. Nada me controla. Mi paz no está en venta. Estas frases no son solo palabras, son comandos para el cerebro. Quien domina su mente no se convierte en prisionero de emociones pasajeras ni de manipulaciones externas. Y la mejor forma de fortalecer esta reprogramación es a través del silencio, la observación y la elección cuidadosa de lo que se absorbe. Cambiar la mente cambia la vida. Pero esto solo ocurre en quienes tienen el valor de abandonar creencias limitantes. La mayoría de las personas está atrapada en patrones impuestos por el mundo, sin cuestionar si realmente tienen sentido. Quien aprende a reprogramar su mente descubre que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se siente. Y aquí es donde entra una de las herramientas más poderosas para mantener el control: el silencio. Hablar menos no es debilidad, es estrategia. El mundo está lleno de personas que revelan sus secretos, sus emociones y sus puntos débiles sin darse cuenta. Pero Santiago 1:19 nos enseña: todos deben estar listos para escuchar,
ser lentos para hablar y lentos para enojarse. El silencio no solo protege, sino que desconcierta a quienes intentan manipular. Quien aprende a callar en los momentos clave evita conflictos innecesarios, protege su paz interior y se convierte en alguien que no puede ser fácilmente leído ni controlado. Muchos se delatan por hablar de más. Cuentan sus planes antes de tiempo, reaccionan impulsivamente a provocaciones y desperdician energía justificándose ante quienes no lo merecen. El silencio es una de las herramientas más poderosas para mantener el control emocional. Un líder que escucha más de lo que habla percibe detalles que otros ignoran. Un profesional que no se precipita al responder mantiene respeto y credibilidad. Y una persona que domina el silencio en medio del caos nunca pierde el control de su mente. Aprender a hablar menos requiere práctica. El primer paso es resistir la necesidad de explicarse ante todos. No todo merece una respuesta. No toda provocación merece una reacción. El segundo paso es practicar pausas antes de hablar. Antes de responder un comentario, antes de corregir a alguien, antes de defenderse. Esas pausas permiten pensar con claridad y no actuar por impulso. Por último, el tercer paso es elegir con quién vale la pena gastar palabras. Quien domina esta habilidad nunca se ve envuelto en discusiones inútiles. El silencio no es ausencia, es presencia, intimida, protege y da tiempo para actuar con sabiduría. Mientras la mayoría se pierde en la prisa por responder y en la necesidad de ser comprendida, quien elige el silencio selecciona sus batallas y mantiene su fortaleza mental intacta. Pero hay algo aún más poderoso que el silencio: saber exactamente en qué vale la pena enfocarse. Y ahí es donde entra la indiferencia selectiva. La mayoría de las personas gasta demasiada energía tratando de demostrar algo a los demás. Se preocupan por opiniones que no cambian nada en sus vidas, reaccionan a críticas sin fundamento y se dejan afectar por juicios externos. Pero Colosenses 3:2 nos enseña: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quien aprende a practicar la indiferencia selectiva entiende que no todo merece atención. Enfocarse en lo que realmente importa es una de las mayores señales de inteligencia emocional y libertad interior. La indiferencia selectiva no significa ser frío o insensible, sino elegir dónde poner la energía. Hay una gran diferencia entre ignorar un consejo valioso y no darle importancia a comentarios destructivos. Alguien que conoce su propio valor no pierde tiempo tratando de convencer a otros de ello. Cuando decides no reaccionar a provocaciones o críticas vacías, el poder cambia de manos. Lo que antes te molestaba o te hacía dudar deja de tener importancia, y eso desarma completamente a quien intentaba afectarte. El secreto para desarrollar esta habilidad está en la reprogramación mental. Cada vez que algo intente desestabilizarte, pregúntate: ¿esto realmente importa en mi vida? ¿Va a cambiar mi propósito? La mayoría de las veces la respuesta será no. La energía emocional es un recurso valioso, y gastarla en cosas insignificantes impide que se utilice para algo más grande. Quien aprende a ignorar distracciones externas protege su paz y mantiene el enfoque en lo que realmente lo hace crecer. La indiferencia selectiva no es apatía, es estrategia. Quien domina esta habilidad no pierde tiempo discutiendo, no se deja afectar por críticas sin sentido y vive con mucha más tranquilidad. Pero para llegar a este nivel es necesario algo aún más profundo: la capacidad de caminar solo, sin necesitar la aprobación de nadie. La mayoría de las personas le teme a la soledad porque nunca han aprendido a sentirse bien consigo mismas. Dependen de la compañía para sentirse validadas, temen el silencio y evitan cualquier situación que las obligue a enfrentarse con sus propios pensamientos. Pero Mateo 6:6 nos enseña: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Estar solo no es un problema, es una oportunidad. Quien aprende a fortalecerse en la soledad se vuelve inquebrantable porque descubre que la verdadera fuerza viene de Dios.
Caminar solo no significa aislarse del mundo, sino no depender emocionalmente de nadie para sentirse completo. Hay quienes se quedan en relaciones dañinas solo por miedo a estar solos. Otros aceptan cualquier grupo, cualquier amistad, cualquier influencia, solo para no sentirse excluidos. Pero cuando eliges la soledad como un espacio de crecimiento, todo cambia. Te vuelves más autosuficiente, desarrollas tu identidad y aprendes a filtrar mejor las relaciones a tu alrededor. Quien se siente bien en su propia compañía nunca será prisionero de la validación externa. Esto significa tomar decisiones sin necesitar la aprobación de los demás, seguir tus propios valores sin miedo al rechazo y no dejarse manipular por quienes juegan con el temor a la exclusión. El tiempo a solas puede ser el mejor aliado para la reprogramación mental. Leer libros que expandan la mente, invertir en el desarrollo personal, fortalecer la conexión espiritual. Todo esto construye una fortaleza mental que nadie puede derribar. La verdadera libertad comienza cuando la soledad deja de ser un peso y se convierte en una elección. Quien no teme caminar solo se vuelve independiente, emocionalmente libre e inmune a la manipulación. Y cuando alcanzas este nivel, te das cuenta de que la libertad no solo está en la ausencia de ataduras externas, sino en la paz de saber que nada ni nadie puede controlar tu esencia. Ser verdaderamente libre no es solo estar lejos de cadenas visibles, sino romper aquellas ataduras invisibles que aprisionan la mente. La mayoría de las personas vive atrapada en las expectativas de los demás, reaccionando a lo que otros piensan, dicen o hacen. Pero Gálatas 5:1 nos recuerda: Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, sino no ser controlado por nadie. Cuando alguien domina sus emociones, elige sus batallas y se niega a ser manipulado, alcanza un nivel donde nada puede desestabilizarlo. Las opiniones externas dejan de tener peso, los insultos pierden fuerza y la necesidad de aceptación desaparece. El poder de una persona verdaderamente libre está en su capacidad de decidir quién entra y quién sale de su energía, sin necesidad de dar explicaciones. No se trata de arrogancia, sino de respeto propio. La libertad final llega cuando aprendemos a no reaccionar, a ignorar lo que no merece nuestra atención y a caminar sin miedo a la soledad. Quien se libera de la validación externa descubre que la paz interior es su mayor tesoro. Pero para llegar a este punto es necesario un proceso de reprogramación mental donde se rompen viejos patrones. Reemplazar la necesidad de aprobación por autosuficiencia, sustituir la inseguridad por confianza y vivir sin miedo a desagradar. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada paso trae una nueva sensación de poder e independencia. Ser intocable significa tener un dominio tan profundo sobre uno mismo que nada externo puede afectarnos. Quien alcanza este nivel no se altera con provocaciones, no se deja llevar por emociones pasajeras y no permite que el mundo exterior dicte su mundo interior. Y cuando se llega a esta libertad, la vida nunca vuelve a ser la misma. Ahora que has aprendido a controlar tus emociones, a no reaccionar ante las provocaciones y a desprenderte de la necesidad de validación externa, la pregunta es: ¿qué harás con todo este poder? ¿Estás listo para vivir sin miedo a ser manipulado, sin depender de nadie para reconocer tu propio valor? La libertad está en tus manos, pero solo depende de una decisión tuya: actuar. ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso? Soy no permitir nunca más que nadie, nada ni ninguna situación controle tu paz interior. La verdadera libertad no viene de afuera, sino de adentro. Y es ahora, en este momento, cuando tienes el poder de tomar el control de tu vida. Recuerda, lo que has aprendido aquí no es solo teoría, son herramientas prácticas que pueden transformar tu día a día. No dejes pasar esta oportunidad. Si quieres seguir en este camino de autosuficiencia y control emocional, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en otros videos con más consejos y enseñanzas
para un crecimiento sólido en Jesucristo. Sigamos juntos fortaleciendo esta fe inquebrantable y alcanzando la verdadera libertad emocional. Ahora dime en los comentarios, ¿cómo vas a aplicar todo lo que has aprendido aquí? ¿Qué vas a cambiar en tu vida a partir de hoy?